La nueva película de Nosferatu está por estrenarse, es por eso que te traigo la información de la verdadera historia de la cual fue basada esta película. Y como leíste en el título, esta historia de un vampiro es real. Y en este video te contaré todo el misterio. La película de Nosferatu es una adaptación no oficial de la historia que contaremos en este video y que todos conocemos, Drácula de Bram Stoker. En la película simplemente se cambiaron algunos datos y nombres. Si no viste Nosferatu pero sí viste Drácula de 1992, aquí te pongo cuáles son los mismos personajes para que no haya pierde. El conde Orlok es lo mismo que el conde Drácula, Thomas Hatter es Jonathan Harker, Ellen Hatter es Mina Harker y así con la mayoría de los personajes. Nosferatu fue producida por el estudio alemán Prana Film, que no obtuvo los derechos de adaptación de la novela de Stoker. Cuando la viuda de Stoker, Florence, se enteró de la existencia de Nosferatu, demandó a los creadores y el tribunal ordenó que todas las copias del filme fueran destruidas. Sin embargo, algunas copias lograron sobrevivir, lo que permitió que Nosferatu llegara a la posteridad y se convirtiera en una de las películas más importantes de la historia del cine. Así que esto es premio doble, no solo la historia de Nosferatu es real, sino también la de Drácula. Primer dato para que le digas a tu ligue cuando vayan a ver la película. De nada. Ahora sí entremos a lo chido. Lo que casi nadie sabe es que Bram Stoker quería publicar esta historia no como una novela, sino como una historia real. El nombre original del libro era El No Muerto. La distribuidora del libro y su editor obviamente no le creyeron y le pidieron que cambiara ciertas cosas para adaptarlo a una novela de ficción, a lo cual Bram tuvo que quitar, sin albur, 101 páginas de su libro. Bram Stoker accedió a esto porque él lo que quería era dar a conocer esta historia, para que la gente se cuidara de este chupasangre, pero al final Bram sí consiguió sacar su obra tal cual como la quería, con una pequeña trampa. Bram Stoker mandó una copia de su obra original, El No Muerto, disfrazada de Drácula, para su distribución en Irlanda, con el nombre Mac Micrana o Los Poderes de la Oscuridad. Inclusive al inicio de este libro, en la primera página viene el siguiente texto que no aparece en Drácula para advertir al lector que la historia de este libro es completamente real. A medida que el lector vaya leyendo esta historia, advertiré que los acontecimientos que se exponen han sido ordenados para obtener un conjunto lógico. No he tenido que hacer nada aparte de eliminar pequeños detalles que no afectaban a la historia y dejar que las personas involucradas relaten sus experiencias de la misma forma en que lo hicieron en el momento de escribir estas páginas. Por razones obvias, he cambiado los nombres de personas y lugares. Por lo demás, no he alterado el manuscrito en modo alguno, de acuerdo con los deseos de quienes han considerado su solemne deber presentarlo ante los ojos del público. Estoy totalmente convencido de que los acontecimientos aquí descritos tuvieron realmente lugar. Enfatizo de nuevo que la misteriosa tragedia que aquí se narra es completamente cierta por lo que respecta a los acontecimientos, aunque por supuesto, en algunos puntos se ha alcanzado una conclusión diferente de la que sostiene la gente que la está contando, pero los hechos en sí son irrefutables y es tanta gente la que los conoce que no es posible negarlos. Esta versión de la historia es recuperada gracias al bisnieto de Bram, Dacre Stoker, y junto con J.D. Barker escribieron una nueva versión de esta historia con las notas y cartas originales de Bram y también con ayuda de Paul Allen, cofundador de Microsoft, el cual era gran fan de Bram y que consiguió una copia original del No Muerto en inglés. Juntos lanzaron el libro Drácula el origen. Si te perdiste, aquí va más sencillo. El libro original es El No Muerto. Drácula es la novela que todos conocemos pero sin las 101 páginas y editada. Mac Micrana es una versión irlandesa parecida al No Muerto y Drácula el origen es la versión del bisnieto y completa con las 101 páginas más notas e investigaciones de Bram Stoker. Y aquí un agregado, el bisnieto y compañía notaron que algo del contenido de las 101 páginas logró ser publicado unos años después de Drácula por el propio Bram Stoker, el cual está en el libro El invitado de Drácula. Pero ¿cómo es que Bram Stoker asegura que esta historia es real? ¿Quién le contó la historia que conocemos? Bueno, porque la historia de Drácula no es una novela, son notas e investigaciones de Bram. Lo que se narra en este libro es la historia de su vida. El personaje de Thomas Hatter de Nosferatu es Jonathan Harker de Drácula y a su vez ambos son Bram Stoker. El personaje de Ellen Hatter, o sea Mina Harker, es su hermana Matilda Stoker. Igualmente el Dr. John Seward sería su hermano, el Dr. Thorlin Stoker. En el libro Drácula el origen se usa el nombre real de los involucrados menos el de Drácula. El por qué te lo explicaré más adelante. Y se agrega un personaje que aparecía en el libro Mac Micrana, que es muy importante. Debo advertir que esta historia será difícil de creer,
pero tranquilo, que tengo manera de comprobarte esta información. La historia empieza con un Bram Stoker y sus hermanos de niños. Se nos cuenta que Bram era un niño que se enfermaba muy seguido, tanto que sus primeros 7 años se la vivía en cama. Pero Bram era curado constantemente por su nana Ellen, una chica misteriosa de 15 años que en las tardes se iba al bosque y al anochecer regresaba a la casa de los Stoker. Este personaje era el que te mencioné que era muy importante. Ellen entraba a su habitación con Bram cuando éste estaba enfermo y no dejaba entrar a nadie ni ver el cómo lo ayudaba a curarse, pero siempre lo hacía y lo hizo durante años. Un día Bram estaba muy enfermo, todo parecía indicar que iría al gulag y Ellen nomás no llegaba. Cuando todo parecía que terminaría en tragedia, Ellen logró llegar a curar a Bram. Después de esa noche, él nunca volvió a enfermarse, su salud había mejorado drásticamente, tanto que conforme creció se volvió muy bueno en deportes y destacó mucho por su condición física. Ellen, al poco tiempo de curar a Bram, se fue al bosque y nunca regresó a casa de los Stoker. Aquí el libro hace un brinco de 14 años después. Los hermanos Stoker un día encontraron por accidente a Ellen, pero se impactaron al notar que ella aún se veía como una niña de 15 años. En el libro se narra cómo Bram recordaba poco de la noche en la que Ellen lo curó por última vez. Solo describió que alcanzó a ver a Ellen haciéndose heridas y hacía que Bram bebiera de su sangre. Lo voy a decir simple, Ellen era una vampiresa y logró curar a Bram con su sangre, por eso nunca volvió a enfermarse, quizás transformándolo en un híbrido de vampiro. Sé que suena loco, pero tranquiqui, te juro que te lo puedo comprobar. Tras un tiempo, Ellen les confiesa esto mismo, que ella había sido mordida por un vampiro convirtiéndola en vampiresa, y les pidió ayuda a los hermanos ya que estaba huyendo de un vampiro despiadado, con apariencia decrépita, capaz de transformarse en animales. En este libro es nombrado como Drácula. Drácula había matado al esposo de Ellen porque estaba enamorado y quería que se quedara con él a la fuerza. Una historia de amor exactamente igual a la de tu tío con tu tía. Durante acontecimientos del libro se nos cuenta que la esposa del hermano de Bram, Thorny, fue mordida por un vampiro. Esto hace que busque ayuda de Armin van Bury, el cual es representado como Van Helsing. Para no hacer el cuento más largo, el final de la historia es muy diferente al de la novela y las películas, dejando a Drácula con vida, ya que la única manera en que éste deja de atormentarlos es cuando Ellen acepta quedarse con Drácula el resto de sus vidas. Haz de cuenta como tu tía con tu tío, haz de cuenta lo mismo. Ahora toca el momento de desmentir ciertas cosas y afirmar otras. El facto de que Bram Stoker era un niño enfermizo y frágil se puede encontrar en todas las biografías de este autor, al igual que su recuperación y atletismo. Y aquí te va un dato todavía más ñaca ñaca. En este libro no se dice como tal que Bram era un vampiro, se deja interpretación que lo que hizo Ellen fue pasarle un poco de sus habilidades vampirescas, esto para que envejeciera con normalidad. Tan así que la última petición de Bram fue que al morir no lo enterraran, sino que lo cremaran, probablemente por miedo al convertirse en un no muerto. Su cremación es igualmente comprobable, como también que no era común este proceso en esa época. La esposa de Thorny que te mencioné que había sido mordida por un vampiro en el libro, en la vida real se sabe que pasó el resto de su vida en un manicomio, encerrada en una habitación donde no se podía ver en el interior y que solamente su esposo podía entrar con ella a verla. Algo así como tu tía que va a visitar a tu tío en la cárcel. Y se dice por ahí que la razón de que escondería tanto su apariencia sería porque nunca envejeció. Sé lo que algunos estarán pensando. Algunos habrán escuchado el dato de que Bram Stoker le puso al vampiro Drácula por Vlad Dracul III, el Empalador, un príncipe de Valaquia del 1456 al 1462, considerado uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia y héroe nacional de Rumania, el cual se hizo famoso por su brutalidad, especialmente por su uso del empalamiento como castigo, y se le da el crédito por implementar la psicología del terror en la guerra. ¿Esto es cierto? ¿Se cayó la mentira que llevaba trabajando durante todo el video? Amigos, pues ¿qué pasó? Lo que la gente no te cuenta es que el nombre Dracul significa diablo o dragón, el cual era un nombre o apodo que los valacos daban a ciertas personas que se caracterizaban por su astucia, pero también brutalidad. Incluso hubo una orden del dragón, Ordo Draconum, una sociedad militar fundada en el 1408 por el emperador Segismundo de Luxemburgo para defender Europa del avance otomano. O sea, hubo muchas personas con el nombre Dracul. De hecho, el nombre original de Vlad Dracul
Dracul era Vlad Tepes. Bram Stoker encontró este mismo dato que te estoy contando en el libro An Account on the Principalities of Wallachia and Moldavia de William Wilkinson, el cual es un libro histórico y geográfico. Simplemente le gustó el nombre Dracul y se lo implantó a este ser que conoció porque encajaba con la misma descripción, un ser astuto y cruel. Y si estas explicaciones no te han bastado, dame chance de trabajar. La historia no termina aquí. Ahora que sabes todo esto, te habrás percatado de que Bram Stoker, más que narrar ficción, se nota muy interesado en saber quién era este ser, y es que su trabajo se acerca más al periodismo, ya que se sabe que investigó mucho para obtener una respuesta de qué era este vampiro. En el libro Drácula se agrega un pequeño fragmento donde se narra una historia donde da a entender que Drácula llegó a Reino Unido por medio de un barco. La Demeter proviene de un lugar ficticio llamado Varna. Si leíste el libro, recordarás que esta parte es narrada por el diario del capitán, donde cuenta cómo la tripulación es atormentada y eliminada por este ser, donde al final son notas de periódicos donde te cuentan todo lo que pasó y que cuando el barco tocó tierra, un enorme perro sale de él corriendo a una velocidad sorprendente hacia la ciudad, dando a entender que es Drácula. ¿Cómo encaja esta pequeña historia si Bram Stoker nunca estuvo en el barco? ¿Existió este caso? Pues sí, pero como lo dijo Bram, cambió ciertos nombres de la historia real. Bram Stoker se enteró de esta historia en el Museo de Whitby, donde encontró una nota de la historia de dos barcos que tuvieron un accidente a finales de 1885. Estos barcos fueron arrastrados a la costa, uno llamado Mary and Agnes y el que nos interesa, la Dimitri. Bram investigó sobre este caso preguntando a pescadores sobre esta historia y encontró que la Dimitri zarpó de Narva, Demeter, Varna, Dimitri, Narva. ¿Qué hubo? Narva era una costa que se ubicaba en ese entonces en Estonia. La carga del barco consistía en cajas llenas de tierra que fueron mandadas por un conde misterioso. Bram Stoker descubrió que durante el viaje murió la mayoría de la tripulación, dejando solamente 7 personas con vida, y escuchó por parte del velador del cementerio de la zona que vieron un perro negro salir de los escombros de la Dimitri, dirigiéndose al cementerio, matando al perro del velador. Todo esto lo puedes encontrar en las notas y cartas de Bram Stoker que puedes encontrar fácilmente en la interweb. Si te interesó esta historia de Drácula en el barco, puedes ver la película Drácula The Last Voyage of the Murder o Mar de Sangre. En este punto de la historia todo parece indicar que Bram investigaba sobre este ser que lo atormentaba a él y a sus hermanos en el pasado, y que este mismo lo estaba persiguiendo. Si te perdiste otra vez, aquí va de nuevo. En 1854, Bram Stoker casi muere, pero es salvado por su nana Ellen. En 1868 se reencuentran con Ellen, conocen a Drácula y este rapta a Ellen. En 1878 Bram Stoker se muda a Londres. En 1885 Drácula viaja de Narva a Londres. En 1890 Bram Stoker se entera de la llegada de Drácula. En 1897 es publicada la novela de Drácula y en 1922 es estrenada la película de Nosferatu. Por si se les había olvidado, ¿no? Que el video era de Nosferatu. Upsi. Aunque aquí hay gato encerrado. Se dice que lo que viajó en el barco era un vampiro y que vino de Estonia, pero no se sabe si era el mismo que conoció. Bram lo dio por hecho porque conoció a uno y la historia que escuchó en Whitby tenía ciertas similitudes con el vampiro que conoció, pero no volvió a tener contacto con él. Así que pudo haber sido el mismo o pudo haber sido otro. De ser esta historia real, podrían seguir vivos ambos vampiros. Hasta el día de su muerte, Bram Stoker aseguró que esta historia no es de ficción, no era una novela, era una historia real. ¿Pero tú qué crees? ¿Bram lo decía para darle un agregado místico a sus obras o para vender más? ¿O estamos ante el primer caso de investigación y periodismo de crímenes de un vampiro? ¿Quién sabe? Lo que sí no se puede negar son estos datos que encajan bastante bien con su relato. En una de esas, estos seres, vampiros que se alimentan de tu sangre, son reales y andan por ahí en las calles. No sé, quizá hoy, a lo largo de tu día, te topaste con alguno. Gran parte de esta historia la encontré gracias a otro canal que fue el que investigó todo esto. Yo solamente reinvestigué para corroborar la información y resumí la historia. Te dejo el video original en la descripción por si quieres saber más sobre todo lo que pasó después, ya que resulta que Bram investigó bastante más de qué son estos vampiros y quizá encontró una respuesta bastante loca, pero podría ser. Incluso en ese canal encontrarás entrevistas al bisnieto de Bram Stoker. Chequen el canal si te gustan estos temas ñaca ñaca. Y suscríbete a este canal si te gustó este video. Checa los videos anteriores y descubre la historia real de tus películas favoritas. Comenta si ya viste Nosferatu, qué te pareció o qué otra película o serie te gustaría que busquemos la verdad terrorífica que esconde. Ya, bueno.